investigación e iniciativas territoriales para la construcción de paz. En una primera parte vamos a tener 3 invitados especiales y a medida que los vamos llamando, los invitamos a que pasen a la mesa principal. Dayana Luis, doctora en Historia Medieval y Contemporánea de la Universidad Zukunft, magíster en Historia Medieval y Contemporánea y Filologías Alemanas y Romances, profesora asociada e investigadora en el Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes y coordinadora de la Maestría en Construcción de Paz. Su interés de investigación se concentra en la construcción social de memoria, conciencia histórica y la enseñanza y las didácticas de la historia. También contaremos con Armando José Mercado Vega, quien es magíster en Conflicto Social y Construcción de Paz de la Universidad de Cartagena, director del Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar y docente de la misma universidad en asignaturas como Política del siglo XX, Enfoques para el análisis político, Sistema político internacional, Análisis de conflictos y Proceso de paz. E igualmente Darío Mejía Montalvo, dirigente indígena del pueblo zenú del resguardo San Andrés de Sotavento, Córdoba, Sucre, ha sido coordinador de los procesos de concertación del decreto 1953 de 2014 y de las normas para la implementación del acuerdo final en el marco del procedimiento abreviado Fast Track. Entre otros cargos se destacan consejero de la Organización Nacional Indígena ONIC 2018-2012, miembro del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe 2008-2009, secretario técnico de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas 2007-2010, politólogo graduado de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Gestión del Desarrollo con Identidad de la Universidad de las Regiones Autónomas de Nicaragua, Huracán. Con este panel vamos a darle la palabra a Dayana Luis con su ponencia titulada Memoria Histórica en Colombia y la Perspectiva Alemana. Un momento. Perdón, Tatiana, por la interrupción, es que los olvidos son terribles. Olvidé decirles que el evento se piensa publicar en la revista Cambios y Permanencias, que es una revista de la Universidad Industrial de Santander. Entonces allí vamos a tener las memorias para que puedan disponer de ellas muchas más personas, de manera que vamos a pasarle a los ponentes y las ponentes, vamos a pasarles una autorización para ver si ellos y ellas están de acuerdo en que podamos grabar sus voces y algunas imágenes para poderla publicar en la revista. Gracias. Si quieres, ahí tenemos el micrófono para que estén los 3 ponentes, o si quieres, pues también puedes estar acá. Recordarles 15 minutos para cada una de las presentaciones por cuestiones de tiempo. Muchas gracias. Bueno, lo voy a intentar en 15 minutos. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación a ese espacio tan interesante de reflexión y intercambio. El tema del que voy a hablar en los próximos 20 minutos, si me permiten, se llama Memoria Histórica en Colombia y la Perspectiva Alemana. Pues sabemos que en este momento en Colombia memoria histórica es un término que se relaciona sobre todo con el reto del proceso de paz. La Ley 1448 de 2011 la define como un deber estatal para satisfacer el derecho de las víctimas del conflicto en la reparación simbólica y las garantías de no repetición. Reparación simbólica porque al construir una memoria del conflicto con y para las víctimas se reconoce el sufrimiento de las víctimas y se les da una voz para compartir sus experiencias. Y garantías de no repetición porque solo al saber qué pasó es posible aprender del pasado y evitar que las mismas dinámicas vuelven a ocurrir. Bueno. ¿No funciona? Sí. Bueno, pero si buscamos una definición de qué es la memoria histórica, resulta que en un primer instante no es ni una medida de no repetición ni una medida de reparación simbólica. En
la definición ya clásica del historiador Björn Rüsen, memoria histórica es la manera como la gente convive con su pasado y le asigna sentido. ¿Qué quiere decir eso? Significa que de todos los eventos, personajes y desarrollos del pasado escogemos aquellos que contribuyen a nuestra autoimagen coherente, nuestra identidad, que explica por qué estamos donde estamos y hacia dónde vamos en un futuro. En esta base construimos una narrativa, nuestra narrativa, que es de alguna forma nuestra historia. Memoria histórica, por ende, no depende tanto del pasado, sino más bien de nuestro presente y de las necesidades actuales que podemos tener. Gracias. Lo que acabo de decir, desde mi punto de vista, se puede ilustrar muy bien con esta imagen de engranajes. Lo que vemos aquí son las experiencias del pasado, que tienen influencia en las interpretaciones del pasado, que a su vez en conjunto con las experiencias del presente generan nuestras expectativas para el futuro. Algo que esos engranajes también muestran muy bien es que en el momento en que hay un cambio, que por ejemplo las condiciones del presente o las necesidades del presente están cambiando, los otros dos aspectos necesariamente también cambian, porque el uno depende del otro. Podemos entonces ver que no existe una memoria histórica fija, sino que es un constructo que se puede cambiar, que se encuentra en un movimiento o en una negociación constante, y que la historia y con ella la memoria histórica es un campo de acción donde distintos grupos sociales compiten por defender sus propias perspectivas del pasado. Lo que consideramos nuestra historia, por lo general, o por lo menos en sociedades democráticas, es una versión negociada de esos distintos discursos. La construcción de una memoria histórica del conflicto, por ende, no es una tarea puntual, ni es exclusivamente un deber estatal. El trabajo que se está adelantando en Colombia en el marco de la justicia transicional es, aunque muy esencial, meramente el preludio para unos procesos sociales mucho más largos. Dicho eso, me gustaría echar un vistazo a Alemania, no porque pensara que Alemania podría asesorar a Colombia, sino porque el ejemplo alemán proporciona algunas ideas sobre los procesos de memoria que pienso también vale la pena considerar para Colombia. Esas ideas las voy a compartir en forma de tesis y seguramente las podemos discutir. Alemania a lo largo del siglo XX ha vivido dos regímenes que requieren un enfrentamiento social. El uno es el llamado Tercer Reich entre 1933 y 1945 y su legado triste del Holocausto, y el otro es la República Democrática Alemania, RDA en su acrónimo, entre 1949 y 1990 con su legado comunista. Son esos los dos pasados a los que me quiero referir durante mi intervención. Mi primera tesis es que cada generación necesita sus propias justificaciones del por qué no olvidar. Vimos que la construcción de la memoria histórica no es una finalidad en sí, sino se hace con la intención de crear una narrativa generadora de sentido para una sociedad determinada. Lo que genera sentido, sin embargo, depende de necesidades actuales. Se acuerdan de los engranajes. Estas necesidades actuales, por supuesto, pueden cambiar con el paso del tiempo, algo que en este caso causaría una renegociación del relato. Si miramos al manejo que la sociedad alemana le ha dado al pasado nacionalsocialista, se pueden distinguir distintas fases. Sí, por favor. En el tiempo de la posguerra inmediata tuvieron lugar los juicios de Nuremberg contra los responsables principales de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los nazis. Esta no es la primera comisión de la verdad que tuvo lugar en el mundo, y es importante aclarar que no era un evento en el que los alemanes participaron voluntariamente o del cual entendieron la necesidad. Como entre los jueces y los abogados de acusación no se encontró ni un solo alemán, los juicios, una vez juzgados los criminales más atroces, rápidamente se percibieron como justicia de los vencedores, incluso entre los intelectuales antinazistas del país.
Entonces, nos sorprende que en el momento en que el interés mundial en el pasado reciente se disminuyó, los alemanes tampoco insistieron mucho en enfrentar su pasado difícil. Los problemas inmediatos en la Alemania destruida eran otros y el interés se enfocaba en la reconstrucción física del país. Esta actitud coincidió con el principio de la Guerra Fría, cuya frente se encontró a lo largo de la frontera de los dos estados alemanes. Ahora, los Estados Unidos necesitaron a Alemania Occidental como aliado contra la Unión Soviética. Un recuerdo permanente de los crímenes del pasado reciente no pareció oportuno, y así se entiende que medidas como la denazificación finalmente no se persiguieron con la rigurosidad necesaria. La memoria de la Segunda Guerra Mundial en esta época era sobre todo una memoria individual o familiar o relacionada a algunos grupos particulares, como por ejemplo los desplazados. Esa coyuntura entre intereses nacionales e internacionales cambió al inicio de los años 60 con la captura de Adolf Eichmann en Argentina y el juicio contra él en Jerusalén. Y ahí necesitaría por favor la próxima diapositiva. Gracias. Sí, con la captura de Eichmann de repente hubo un interés grande en el pasado reciente. Además, el susto que nazis tan poderosos como Eichmann pudieron esconderse durante años. Esto llevó a una actitud diferente frente al pasado. Para Alemania, en ese contexto, son importantes los juicios contra guardias de la SS del campo de concentración de Auschwitz. Una consecuencia importante de esos procesos llevados a cabo por el fiscal Fritz Bauer es que los crímenes nazi en Alemania no prescriben. De hecho, hoy por la mañana en el periódico estuve leyendo que se está viendo otro juicio contra un ex guardia de un campo de concentración. Esos juicios siguen teniendo un alto valor simbólico en Alemania. Y hay una cosa más que cambió en los años 60, es que la primera generación posguerra, es decir, aquellas personas que nacieron más o menos entre 1935 y 1950, se volvió mayor de edad. Con el reconocimiento que aún había muchos antiguos nazis en posiciones de poder en Alemania, esta generación preguntó a la generación de sus padres por sus actos y responsabilidades. Es gracias a esta generación de los 68 que en Alemania empezó un debate permanente alrededor de las responsabilidades alemanas por los crímenes nazis. El concepto central en este momento de este debate fue el de la culpa individual, igual que la culpa colectiva del pueblo alemán. Siendo los responsables de los crímenes de sus propios padres, el concepto de la culpa generó un sentido para esta generación. La próxima diapositiva, por favor. Gracias. Para la segunda generación posguerra, a la que pertenezco yo, ese concepto ya no era suficiente para justificar el por qué era importante hablar del pasado nazi. Nacidos 30 años después de la guerra, no veíamos ninguna culpa individual ni una culpa colectiva de nuestra generación. Pero algo que de hecho sí entendíamos muy bien en ese momento era el concepto de la responsabilidad particular que tenemos como alemanes por velar por la no repetición. La responsabilidad para nosotros era alemana, ya que fueron los alemanes que cometieron el Holocausto, y era nuestra porque fueron nuestros propios abuelos que lo cometieron. Ese ajuste de la justificación estuvo acompañado por otras reinterpretaciones que buscaron adaptar el relato a tiempos cambiados. Como ejemplo quisiera citar al entonces presidente de la República Federal, Richard von Weizsäcker. Él dio un discurso el 8 de mayo de 1985 con ocasión de los 40 años de la final de la guerra. Ese día en los manuales alemanes de historia se llamaba en ese entonces Día de la Capitulación del Ejército Alemán. El mismo día en Francia es un festivo y se llama Día de la Liberación. Capitulación no es una mera descripción de lo que pasó, sino enfoca en la derrota. Weizsäcker en su discurso dijo que ese 8 de mayo para los alemanes era un día de liberación también, porque ellos también fueron liberados del régimen atroz de los nacionalsocialistas. Él así logró una reinterpretación de ese día y se puede decir que ese cambio paradigmático marcó un giro en la cultura del recuerdo. La próxima, por favor.
bueno, es el discurso, entonces la próxima. Y la próxima, perdón. Sí. Hoy en día, la tercera generación de posguerra está en los colegios. La sociedad alemana ha vivido unos cambios fundamentales que se reflejan en las aulas. Primero, la generación que presenció la guerra se está muriendo y hace falta la relación directa e inmediata con los testigos presenciales de la época. Ya no hay abuelitos que pueden contar de sus experiencias. Segundo, las migraciones a partir de los años 90 han llevado a grupos muy heterogéneos, grupos multiculturales. Queda bastante obvio que difícilmente a un niño cuyos padres vinieron de Turquía, de Bosnia o de Siria se puede justificar por qué debe aprender el Holocausto si era una responsabilidad particularmente alemana. Lo mismo, de hecho, es válido para un niño de una familia alemana que ya no conoce a sus bisabuelos. La justificación, entonces, no puede ser la misma que para la segunda generación posguerra. Ahora, como el Holocausto hace tiempo se ha vuelto un referente global cuando se habla de crímenes de lesa humanidad, un concepto plausible para la tercera generación puede ser la responsabilidad que uno tiene como ser humano por velar por la no repetición. Y eso es algo que estamos observando en esos años en los salones de clase en Alemania. Regresando al contexto colombiano, tenemos que tener en cuenta que la memoria histórica del conflicto a largo plazo no se hace a través de una ley. En este momento, cuando todos tenemos la memoria fresca del conflicto, puede ser obvio la importancia de recordar. Pero, ¿qué pasará en unos 30 o 40 años cuando ojalá ya habrá una generación de colombianos sin experiencia propia de la violencia? Esas transformaciones en la justificación del por qué recordar no se dan de hoy a mañana, sino necesitan tiempo, igual que el desarrollo de una narrativa compartida de lo que pasó. Y eso es mi segunda tesis, sí, que los procesos de memoria necesitan tiempo, mucho tiempo. Procesos de memoria necesitan tiempo para ser negociados, para madurar, para ubicarse a sí mismo frente al pasado, para entender qué pasó, para encontrar un consenso social acerca de la pregunta ¿qué es una memoria adecuada? ¿Cómo se debe recordar? En breve, la cultura del recuerdo necesita tiempo para ser negociada, necesita una sociedad dispuesta a negociar. Darle la palabra a grupos tradicionalmente excluidos del recordar histórico, darle la voz a las víctimas, no automáticamente significa que ya se construyó una memoria histórica. En un inicio es simplemente una multitud de voces a partir de las cuales con el tiempo se puede cristalizar una narrativa compartida, una narrativa que refleja el consenso social sobre lo que pasó. En Colombia me parece, ahí me permite la perspectiva exterior, me parece que en este momento estamos en esa multitud de voces, estamos recolectando todas las voces que sí, tradicionalmente han sido excluidas, pero todavía no tenemos una narrativa o unas narrativas. La pregunta no es solo qué se incluye en la narrativa, sino también cómo se narra. El ejemplo de Weizsäcker que acabo de citar, con el cambio de la derrota hacia la liberación, ya nos dio una pista. Incluso cuando ya existe un acuerdo de que es importante recordar, la memoria histórica sigue un campo de debate. Está en un movimiento constante. La próxima, por favor. ¿Sí? Entonces eso sería mi tercera tesis, que la memoria histórica está en un movimiento constante. El giro hacia una cultura del recuerdo que se logró en los desarrollos en el desarrollo de los años 60 no fue un simple cambio de silencio hacia el debate. Desde entonces, en Alemania se ha discutido cuál es la manera adecuada para no olvidar las atrocidades del régimen nazista. De manera de ejemplo, quisiera profundizar en dos aspectos: los debates intelectuales por un lado y los monumentos públicos por el otro lado. La próxima, por favor. Entre los debates intelectuales hay que nombrar sobre todo dos: la llamada disputa de los historiadores a mediados de los años 80 y el debate entre el escritor Martin Walser e Ignaz Gubis de 1998. La disputa de los historiadores es un debate alrededor de la singularidad del Holocausto, que se llevó principalmente entre el historiador Ernst Nolte y el filósofo Jürgen Habermas, y que se enseñó en la afirmación de Nolte que los campos de concentración tuvieron sus modelos en el Gulag soviético.
El resultado de este debate es que hoy en día es consenso social en Alemania que Auschwitz fue singular. De hecho, se ha vuelto casi un ritual que cuando un político quiere reafirmar que es buen demócrata, reafirma la singularidad del Holocausto. El debate entre el escritor Martin Walser y el entonces presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Ignaz Bubis, se originó en un malestar pronunciado por Martin Walser acerca de la cultura del recuerdo. Walser vio una exageración en el recordar y nombró a Auschwitz una porra moral que terminara cada debate incluso antes de iniciarlo. Bubis, por su lado, culpó a Walser de incendio intelectual y corroboró la necesidad de la repetición del recuerdo para garantizar la no repetición de la historia. Ese debate, de hecho, no ha perdido su actualidad desde entonces. Desde las últimas elecciones de septiembre del año pasado, por primera vez en la historia de la República Federal, hay un partido político en el Parlamento que tristemente no quiere que el Holocausto fuera el elemento central de la cultura del recuerdo alemana. Otro ejemplo de la dificultad de llegar a un consenso frente a la memoria adecuada son los monumentos y memoriales. La próxima, por favor. Aunque unos pocos memoriales para las víctimas del nacionalsocialismo se construyeron ya en los años 50, sobre todo en forma de memoriales cementerios, la mayoría de los monumentos tiene fecha a partir de los años 80, después del giro paradigmático que se dio con el discurso de Weizsäcker. Pero aún en este momento no siempre era fácil construir un lugar de memoria y muchas veces los iniciadores se vieron enfrentados con la acusación de denigrante de los suyos. De manera de ejemplo, quisiera nombrar aquí el proceso larguísimo que tuvo la construcción del monumento a los judíos asesinados en Berlín y los Stolpersteine, piedras de tropiezo, se podría traducir, del artista Gunter Demnig, que son placas metálicas con nombres y fechas de vida de personas judías y que se ubican frente a las casas donde vivían. No todos están de acuerdo en utilizar el espacio público de esta manera para el recuerdo. Y resulta que la representante más conocida de esa crítica es Charlotte Knobloch, presidente de la comunidad judía en Múnich. Mientras la memoria del llamado Tercer Reich es bastante fija en cuanto a significados y contenidos, la memoria de la República Democrática Alemana es mucho menos formada. Por un lado, eso se debe a la cercanía del tiempo. 28 años después de la reunificación de las dos Alemanias, hay muchas personas que recuerdan muy bien su vida en la República Democrática. Por el otro lado, también se debe a una actitud, yo diría, más relajada, tal vez, frente a qué era la República Democrática. La posición hegemónica, y en este caso es la posición occidental, es obvia. La RDA era un régimen injusto y represivo que encerraba, espiaba y a veces torturaba a sus propios ciudadanos. Pero, ¿cómo esa posición encaja con los recuerdos que mucha gente tiene de su vida diaria, que no son recuerdos de represión, sino de una vida bastante normal, con sus alegrías y tristezas normales? Con el fin de esclarecer la naturaleza de la dictadura de la RDA, se formó una comisión de investigación conformada por políticos, historiadores, periodistas y otros científicos. En el año 2005, en su informe final, la comisión pronunció la recomendación de permitir una memoria polifónica que debería respetar las experiencias diarias de las personas que vivían en la RDA. Y esta es mi tercera tesis, por favor. Hay que respetar la vida vivida. Aunque esta postura tal vez no nos sorprende tanto, para el momento y para Alemania sí era nueva. Para la memoria del llamado Tercer Reich no se permite una memoria tan polifónica. En el caso de la RDA, sin embargo, el reconocimiento del valor de la vida vivida es un elemento clave para la integración interna y la reconciliación entre las sociedades de dos estados ideológicamente separados. Y separación es el término clave para mi última tesis, por favor. Hay que entender la historia como propia y compartida, incluso cuando no es el propio pasado. Cuando Alemania celebró su reunificación tras 40 años de separación, no fue una unión entre iguales, en el sentido de que la victoria moral en una batalla entre ideologías opuestas la obtuvo la Alemania occidental. El vencedor escribe la historia. Eso no es una comprensión nueva.
¿Qué pasaría entonces con la historia paralela de la República Democrática? ¿Se podría seguir ignorándola, como había sido la costumbre en la Alemania Occidental por mucho tiempo? Yo, por ejemplo, no me acuerdo, yo soy de la parte occidental, no me acuerdo en mi propio tiempo del colegio haber aprendido algo sobre la RDA. Era como si no existiera. Pero al mismo tiempo, es la historia de una parte significativa de la población alemana. Si entonces, memoria histórica es la manera como la gente convive con el pasado y destina sentido para recibir orientación para el presente y futuro, la historia paralela no se puede dejar al lado, sino hay que entenderla como propia, en el sentido que es una historia que pertenece a mi grupo y que define a mi grupo y que por ende es mi responsabilidad. Eso es un reto para la enseñanza, ya que es en la escuela donde recibimos aquellos saberes que la sociedad considere necesarios para sus futuros ciudadanos y ciudadanas. Y por esta razón quisiera terminar mi intervención con una imagen tomada de un texto escolar para la enseñanza de la historia. Lo que vemos aquí es la página introductoria para el capítulo de la separación a la reunificación, Alemania después de 1949. La historia de los dos estados alemanes se representa aquí en forma de círculo que estaría incompleto sin el otro. Me parece un aprendizaje muy útil. Entender el pasado como el mío, incluso cuando no es mi experiencia propia, ayuda a entenderlo como significativo. Y con esto quisiera cerrar también el círculo de mi argumentación, justificar por qué no se debe olvidar también una pregunta por los sentidos que genera la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Le damos paso a Armando José Mercado con su ponencia sobre politicidio de baja intensidad, el caso del exterminio del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, en el Caribe colombiano. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores del evento, al público asistente, a los compañeros de panel, la oportunidad. Bueno, básicamente el título de la ponencia, como bien lo señalaba el compañero, es Politicidio de baja intensidad, un estudio de caso del exterminio del Partido Revolucionario de los Trabajadores en el Caribe colombiano. Esta es una investigación que venimos trabajando desde aproximadamente 6 meses en el Grupo Regional de Memoria Histórica de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena de Indias. Siguiente. Digamos, por cuestiones de tiempo, vamos a reducir la presentación en 5 partes. En la primera vamos a explicar un poco cómo llegamos a ese tema de investigación. Lo segundo es una breve historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El tercero es un poco las categorías teóricas que nos han permitido tratar de entender y comprender este exterminio político. Vamos a mostrar, digamos, los resultados exploratorios que tenemos hasta ahora y unas reflexiones finales. ¿Cómo llegamos a este tema de investigación? La Universidad Tecnológica de Bolívar lleva aproximadamente 5 o 6 años trabajando en una subregión del Caribe colombiano que se conoce como los Montes de María. Más adelante les voy a mostrar un mapa para ubicarnos geográficamente. A través de distintos ejercicios de reconstrucción participativa de la memoria del conflicto armado con las comunidades que fueron afectadas por el conflicto, uno de los temas que más ha salido es que si bien la subregión de los Montes de María es un territorio que vivió de una manera muy intensa el conflicto armado, también es un territorio que históricamente vivió los procesos de desmovilización y procesos de paz a escala local, tanto de estructuras guerrilleras como de grupos paramilitares. Por ejemplo, en 1991 se desmoviliza el Partido Revolucionario de los Trabajadores ahí, la corriente de renovación socialista, la CRS, también se desmoviliza ahí en 1994, y posteriormente el bloque héroe de los Montes de María, de las Autodefensas Unidas de Colombia, se desmoviliza también en los Montes de María. Entonces digamos que es un territorio que, si bien conoce la experiencia de conflictos armados, también conoce la experiencia de acuerdos de paz a escala local. Pero cuando tratamos de profundizar en este tema con las comunidades, nos dimos cuenta de que hay muy pocos militantes del PRT que todavía continuaban en el territorio, y tratando de profundizar un poco más en el tema, nos comentaban familiares de estos ex militantes del PRT
que la mayoría tuvo que irse producto de las amenazas e incluso de asesinatos sistemáticos que empezaron a ocurrir precisamente luego de la firma de los acuerdos de paz en 1991. En una primera instancia se iban a Cartagena, a Barranquilla, e incluso algunos terminaron en Bogotá. Tratamos de profundizar este tema, sobre todo identificando dinámicas de quiénes eran los actores responsables, la intencionalidad, los patrones de violencia, pero sobre todo viendo qué dice, digamos, la literatura comparada sobre estudios de genocidios o politicidios sobre este tipo de experiencias, en lo que se conoce como los genocide studies o los estudios de genocidios. Siguiente. El departamento que ven en gris oscuro es el departamento de Sucre, el departamento que ven en gris claro es el departamento de Bolívar, y la zona verde comprendida entre los dos es lo que se conoce como la subregión de los Montes de María. Es uno de los dos sistemas montañosos autóctonos del Caribe colombiano, la región de los Montes de María junto con la Sierra Nevada de Santa Marta. Las otras estribaciones montañosas que tiene el Caribe colombiano propiamente no son del Caribe, son precisamente de esa transición del mundo andino-caribe, sur de Córdoba, sur de Cesar, sur de Bolívar, y fueron curiosamente en las zonas donde más se vivió la intensidad del conflicto armado. Siguiente. Una breve historia del PRT. El PRT surge, digamos, del Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista. Esta organización política sufre una escisión y de esta decisión surge la tendencia marxista-leninista maoísta, que posteriormente se va a dividir nuevamente. Una facción minoritaria se uniría en 1984 con el MIR y conformarían lo que se conoció como el Movimiento de Integración Revolucionaria Patria Libre, MIR Patria Libre. La facción más grande fue la que en 1982 en el Caribe colombiano, específicamente en el departamento de Sucre, conformó lo que se conoció como el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Siguiente. Fue una guerrilla de un pequeño tamaño, no tuvo un accionar militar muy fuerte, se concentró sobre todo en el Caribe colombiano. Su trabajo fue un trabajo mucho más de bases, de formación a organizaciones campesinas, cuadros urbanos, universitarios, no tanto de confrontación militar. Durante la década de los 80 inicialmente no era muy dada a hacer alianzas con otras guerrillas, pero a lo largo de la década sí participó en ejercicios supraguerrilleros de alianzas como la Trilateral, la Coordinadora Guerrillera Nacional, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Al finalizar la década de los 80, digamos, viendo el éxito electoral que había tenido la Alianza Democrática M19, producto del proceso de paz, toma la decisión de desmovilizarse y hacer un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria el 25 de enero de 1991. Firman ese acuerdo de paz en el corregimiento de Don Gabriel, en el municipio de Ovejas, en Sucre, y como un acto simbólico de dejación de armas, arrojan las armas al mar en la bahía de Cartagena. Participan en la Asamblea Nacional Constituyente con un delegado, con voz pero sin voto, y posteriormente, desde 1991 en adelante, electoralmente, digamos, toman una decisión. Hay divisiones internas en cómo afrontar electoralmente lo que va a pasar, pero ganó el mando de hacer alianzas con, valga la redundancia, la Alianza Democrática R19 para lanzar candidatos a escala local y regional, pero posteriormente lo que ocurrió no fue una vida electoral para el Partido Revolucionario de los Trabajadores, una transición de una guerrilla a partido político, sino que empezó a sufrir un proceso de exterminio sistemático y selectivo de sus integrantes desde 1991 hasta el 2004. Digamos, tratando de entender un poco desde los marcos teóricos que nos arrojan las ciencias sociales, cómo podemos entenderlo, digamos, tratamos de entender qué hay desde los exterminios masivos, desde los genocidios, y digamos como que hicimos una revisión de algunos de los autores que han trabajado los temas, como Ted Robert Gurn, Rudolf Rummel, Michael Mann, Abraham de Schwang, Daniel Perstein. Digamos, y una primera aproximación en lo que nos damos cuenta es que existen distintos conceptos para referirse a los exterminios masivos. El concepto más usado y que tiene un origen jurídico es el de genocidio, que si bien tiene una connotación jurídica, también se ha utilizado de una manera mucho más amplia para referirse a asesinatos masivos independientemente de la característica identitaria.
pero otros autores, como Ted Robert Gurn, acuñaron en la década de los 80 el concepto de politicidio para hacer referencia al exterminio de un grupo político por sus características de ideología, afiliación partidista. Otros autores como Michael Mann también han acuñado conceptos como etnocidio para referirse al asesinato masivo de un grupo poblacional por sus características étnico-culturales. También el de clasicidio, el asesinato masivo de un grupo poblacional por sus características de clase, por ejemplo, un asesinato sistemático de la burguesía o de una clase terrateniente, entraría en esta categoría. Rudolf Rummel elabora una categoría un poco más amplia, un concepto mucho más paraguas, que es el de democidio, que incluye el asesinato masivo de grupos poblacionales independientemente de su característica identitaria. Es un concepto mucho más abarcante, al igual que el de Abraham de Schwann con el de exterminio masivo. También el asesinato sistemático masivo de grupos poblacionales independientemente de la característica identitaria. Son como conceptos mucho más generales. Siguiente. Algo que notamos en algunas de los estudios sobre genocidio, no en todos, en algunos, es algo que hemos denominado en el Grupo Regional de Memoria Histórica el sesgo de cantidad. Este es un extracto de una obra de Abraham de Schwann donde creemos que sintetiza lo que conocemos como el sesgo de cantidad. De Schwann nos dice: exterminio masivo se refiere a una escala muy amplia que abarca desde miles hasta millones de víctimas. ¿Qué tan grande es la gran escala de un asesinato masivo? Un solo muerto ya son demasiados, pero nuestro tema de estudio es el asesinato de miles, cientos de miles o incluso millones de seres humanos. Ejemplos de esto, digamos, desde la extrema izquierda serían las purgas soviéticas, chinas, camboyanas, donde se asesinaron millones de opositores, o desde la extrema derecha, digamos, en las dictaduras del Cono Sur, donde hubo miles de asesinatos de opositores, incluso miles de desapariciones, como bien lo narra Daniel Fernstein en sus estudios sobre Argentina. Siguiente. Pero aquí hacemos referencia con lo que llamamos el sesgo de cantidad. Es decir, los exterminios masivos son esos que serían, valga la redundancia, masivos. Masivos desde el punto de vista de cantidad, no necesariamente desde el punto de vista de proporcionalidad. Es decir, los exterminios que son mucho más locales, a una escala mucho más reducida, y los que no tanto son de cantidad, sino que proporcionalmente con el grupo sí son masivos, al parecer pasarían por fuera del radar, tanto de la opinión pública como de los académicos, porque precisamente no tienen esa connotación masiva. Digamos, son mucho más locales, más selectivos, y donde el Estado no necesariamente es el actor protagónico y único del ejercicio del exterminio. En el caso específico del Partido Revolucionario de los Trabajadores, por ejemplo, es una organización que al momento de su desmovilización contaba con 200 integrantes. Y a fecha de hoy, según el conteo que nos hacen los mismos militantes del PRD que todavía sobreviven, de esos 200 han asesinado a 61. Es decir, 61 comparado con miles, con millones, pues lógicamente es una cifra ínfima, pero si usted lo compara con la cantidad que eran de 200, proporcionalmente es mucho más del 25% de la organización armada que fue, digamos, exterminada de manera selectiva. Siguiente. Tomando como referencia los trabajos de estos autores y elaboramos como una tipología de donde encontramos y construimos un concepto para tratar de aplicarlo a este tipo de exterminios mucho más locales, mucho más selectivos, que es el concepto de politicidio de baja intensidad. Digamos como que a grandes rasgos, por economía de tiempo, en una obra, Statis Calibas, conocida como La lógica de la violencia en las guerras civiles, Calibas nos dice que a grandes rasgos la violencia política usted la ejerce por dos motivos: o para exterminar a un grupo o para reprimir a un grupo. Entre esas dos hay todo un matiz de ejercicios de violencia, pero digamos como concentrándonos en estas dos se puede resumir en una tipología, y ese ejercicio de violencia usted lo puede hacer de manera selectiva o lo puede hacer de manera masiva. Por ejemplo, si a usted le interesa reprimir a un grupo poblacional, no exterminarlo, de una manera selectiva, puntual, usted realiza asesinatos selectivos o magnicidios para aterrorizar al grupo y doblegar su voluntad. Pero si lo hace a través de asesinatos más grupales, entonces serían masacres políticamente orientadas. Pero si lo que le interesa no es
aterrorizar al grupo, sino exterminarlo por su filiación política e ideológica. Entonces, y si usted lo hace combinando todas las formas de violencia, asesinatos selectivos, magnicidios, masacres, pero también campos de concentración, purgas masivas, sitios de detenciones clandestinas, usted tiene politicidios de alta intensidad. Ahí es donde entrarían, digamos, las purgas soviéticas, chinas, camboyanas, o los regímenes de las dictaduras del Cono Sur, por mencionar solo algunos. Pero los casos que se hacen de una manera mucho más selectiva, que no necesariamente implican grandes campos de concentración, grandes centros de reflexión clandestinos, sino que se hacen mucho más gota a gota, a una escala mucho más local, pero que tienen la misma intencionalidad de exterminio, es lo que nosotros hemos denominado en la ponencia como politicidios de baja intensidad, que es la categoría que exploratoriamente se le atribuye al caso del PRT, por ejemplo. Siguiente. Esta es una gráfica elaborada tomando los datos suministrados por los mismos militantes del PRT sobre los asesinatos selectivos que han sido objeto, digamos, como agrupación. Fíjense cómo desde 1991, desde el mismo momento en que se firma el acuerdo de paz hasta el 2005, se han producido aproximadamente 61 asesinatos de militantes del PRT. Hay dos picos muy altos que se ven en la gráfica, que son 1996 y 2003. Estas dos fechas son muy llamativas porque en la siguiente gráfica, nos vamos a dar cuenta cómo coinciden con los dos picos más altos de infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por grupos paramilitares, específicamente por el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Caribe colombiano, que fue la estructura armada que, digamos, trató de agrupar a todos los grupos de paramilitares o autodefensas en el Caribe colombiano. La línea verde es la de las infracciones cometidas por grupos paramilitares, y nos damos cuenta cómo 1996 y 2003 coinciden en ambos con el pico del ciclo homicida que nos muestran los asesinatos de militantes del PRT. Además de eso, coincide 96-97 con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia, con su incursión en el Caribe colombiano a través del bloque norte, y 2003 coincide precisamente con la época en la que están iniciando los procesos de desmovilización de las autodefensas. Siguiente. Digamos, como desde el punto de vista de esta revisión que hemos hecho, hay una clara relación y responsabilidad con respecto a grupos paramilitares. Los mismos militantes sobrevivientes del PRT aseguran que fueron los paramilitares los que estuvieron detrás del exterminio. En versiones libres de Justicia y Paz, información de la Fiscalía, aparecen declaraciones de ex paramilitares que hacen referencia al exterminio, específicamente el caso de un ex jefe paramilitar del bloque norte, Juan Manuel Borré Barreto, alias Javier, donde él asegura que fueron precisamente los jefes del bloque norte los que dieron la orden de asesinar de manera selectiva a desmovilizados del PRT, y sobre todo con un agravante, porque uno, él afirma haber participado en el asesinato de aproximadamente 30 militantes del PRT, y además de eso, que parte de la información que tenían para ubicar a los desmovilizados del PRT era información que era suministrada por el ejército, específicamente la infantería de marina, lo que se conocen como los BAFIN, los batallones de infantería de marina. Siguiente. Digamos como que estas características son las que nos permiten ubicar el caso del PRT como un politicidio de baja intensidad, porque fue realizado a nivel de asesinatos selectivos, no a nivel de masacres o a nivel de campos de concentración, de detención clandestinos, una escala mucho más local el ejercicio, y sobre todo el Estado no es, digamos, el actor homicida único, sino que, digamos, esto está de la mano con grupos paramilitares o grupos paralelos al Estado que se encargan de realizar este exterminio. Esto está muy de la mano con las investigaciones que Michael Mann y Adam Schwab han hecho sobre los exterminios masivos, donde hacen un énfasis en que no solamente se mira al Estado como el actor genocida, porque en muchas ocasiones bandas criminales, grupos paramilitares, milicias locales
participan en los exterminios con apoyo o sin apoyo del Estado. Entonces es como una advertencia de que presten atención a los actores no estatales que también pueden tener agenda propia en los temas de exterminios locales. Siguiente. Digamos algunas reflexiones finales. Falta hacer más entrevistas a militantes del PRT. Hemos tenido, digamos, la confianza con ellos para hablar de estos temas. No hemos profundizado y de hecho durante los últimos 6-7 meses la academia no es ajena a la realidad política. A veces se nos cancelaban algunas entrevistas, sobre todo en la época cuando el pico de los asesinatos de líderes sociales estaba muy fuerte. Algunos nos cancelaron entrevistas porque sus familiares eran muy temerosos de que estuvieran tocando, digamos, estos temas. Nos dijeron, tenemos toda la confianza para trabajar con ustedes, pero vamos a manejar el tema más suave porque tenemos miedo de algunos temas. Acceso a las versiones libres completas de los ex jefes paramilitares. Ha aparecido el caso concreto de este jefe paramilitar que